No hay nación que haya cargado con un nombre tan pesado como esta. Austria, el Reino Oriental. Un puesto avanzado, no un refugio, sino un centinela condenado a observar las estepas. Su historia es la historia de una herida abierta, el lugar donde la promesa de paz se rompió siempre, donde la supervivencia se negocia constantemente con la geografía misma, un eterno compromiso con el desastre que acecha al otro lado. El Danubio, que debería haber sido la vena nutricia de la civilización, fue en realidad la gran avenida de la invasión. Durante siglos, este territorio fue simplemente un campo de batalla, pisoteado por tribus que venían de Oriente con hambre de tierra. Era la Marca Oriental, la frontera militar del Imperio Carolingio, y vivir aquí significaba cargar un arma desde el nacimiento, sin descanso. La función de este lugar no era prosperar, sino morir primero para ganar tiempo. La población estaba atrapada entre el hambre bávara por el control y la furia incesante de los nómadas que llegaban con más violencia cada siglo. Cuando los magiares barrieron la región en el siglo X, la Marca Oriental fue la primera en incendiarse, mostrando su destino de sacrificio. Pero de la ceniza y el fuego nació una disciplina férrea. El campo de sangre se convirtió en un ducado y en el año 996 después de Cristo el nombre aparece por primera vez, Ostarrîchi, que evolucionaría a Österreich. El este es un escudo que se ha forjado con hierro caliente y una visión de unidad forzada, lista para defender lo que se ha logrado a cualquier precio. La familia Babenberg tomó el control y durante casi 300 años mantuvieron el orden, una relativa paz armada. Hicieron crecer ciudades, erigieron fortalezas imponentes y lucharon sin cesar, intentando convertir la frontera en un corazón. Pero toda dinastía es mortal y el destino de Austria está marcado por el vacío de poder que siempre atrae a los depredadores más peligrosos. Cuando el último Babenberg cayó en la batalla de Kressenbrunn en el año 1246, sin dejar heredero varón, el ducado se hundió en una anarquía brutal. El caos que sobrevino fue una advertencia. Los vecinos codiciosos se abalanzaron, reclamando el premio. Bohemia, Hungría, Baviera, todos querían la clave del Danubio, la puerta del este. La región se convirtió de nuevo en un objeto, una posesión que se disputa con la espada. Era la hora de los caudillos, y el trono de Austria estaba vacío, manchado de sangre, esperando a un jugador lo suficientemente ambicioso y astuto como para tomarlo y no soltarlo jamás. Nadie podía imaginar la duración y la escala de la ambición que estaba a punto de descender sobre ellos. Desde el sur de Alemania, desde un pequeño castillo en el actual territorio suizo, emergió un hombre con una visión helada y una mano de hierro. Rodolfo de Habsburgo era un noble menor, un varón ambicioso que había sido elegido rey de los romanos, destinado a pacificar el imperio, pero que miraba hacia el Danubio con un hambre más profunda que la simple paz. Rodolfo entendió de inmediato el valor estratégico del Ducado Oriental. Quien controlase esa línea de defensa, controlaría el camino hacia el sur y, crucialmente, la riqueza comercial que fluía por el río Danubio. Este premio era demasiado grande para dejarlo en manos de los bohemios, cuyo rey, Otakar, se había instalado en Viena con arrogancia imperial. La tensión se hizo insoportable. Rodolfo no podía tolerar que Otakar hubiese usurpado el corazón de Europa Central. Era una confrontación inevitable, no por el control de un simple feudo, sino por la supremacía continental. La lucha que se preparaba no definiría solo el futuro de Austria, sino el mapa político de los siguientes 700 años de historia turbulenta. En el verano del año 1278, en el campo de Marchfeld, al este de Viena, se desató una de las batallas decisivas de la Edad Media.
Rodolfo, con sus fuerzas imperiales, se enfrentó a Otakar, un hombre con más soldados, más experiencia y una confianza ciega en su victoria, una confianza que se revelaría fatal. La lucha fue un torrente de carnicería, pero la caballería pesada de Rodolfo, impulsada por la desesperación y la promesa de un imperio, rompió las filas bohemias. Otakar, lejos de rendirse, luchó hasta que su cuerpo fue encontrado, acuchillado y destrozado, en el campo embarrado. Rodolfo había ganado. El premio era suyo. Así nació la gran dinastía que definiría el alma de Austria. Los Habsburgo no llegaron como libertadores. Llegaron como conquistadores fríos, dueños del destino, que comprendieron que la única manera de mantener la marca oriental era convertirla en la piedra angular de un poder mucho mayor, una maquinaria política imparable. Rodolfo, el fundador, no se preocupó por la moral o la popularidad. Su lema no oficial era más simple: si no puedes conquistar un territorio, cásate con él. El control de Austria fue su primer gran acto, una toma de poder que demostró que el ducado sería el inicio de una inmensa casa. Su misión era acumular tierras, no por la espada, sino por los lazos de sangre. La casa de Habsburgo creció con una paciencia aterradora, tejiendo una red de matrimonios estratégicos que se extendió por toda Europa. Su capital, Viena, se transformó de un puesto fronterizo a la sede de un poder que se expandía con la inevitabilidad de la marea, arrastrando reinos y ducados enteros hacia su órbita. El peligro, sin embargo, nunca disminuyó. Si los primeros desafíos vinieron del este, ahora el crecimiento de los Habsburgo creaba nuevos enemigos mortales en todas las direcciones. El control del Danubio significaba el control de la llave de Europa, y todos querían esa llave. Los Habsburgo heredaron el destino de Austria, que era ser el centro de la atención más peligrosa. La línea dinástica se hizo fuerte en Viena, pero el control era precario y personalista. La unidad del territorio dependía enteramente de la vida del emperador, de la salud de sus herederos y de la capacidad de mantener unido un mosaico de culturas dispares. Era una bomba de tiempo dinástica, esperando la próxima gran crisis de sucesión. Durante los siglos XIV y XV, mientras los Habsburgo consolidaban su base, la amenaza turca se alzaba en el sureste. Este nuevo peligro no era una incursión temporal de nómadas, sino la marcha constante de un imperio religioso, disciplinado y tecnológico, decidido a borrar la cristiandad de Europa Central y tomar Viena. Los Habsburgo comprendieron que su poder solo sería tolerado si podían cumplir el destino original de Austria: ser el baluarte, el escudo. La tensión militar se hizo permanente. La frontera dejó de ser un simple mapa. Se convirtió en una línea de fuego, y el futuro de la dinastía entera dependería de si podían contener esta marea implacable, esta nueva furia oriental. Los Habsburgo habían asegurado su base en el Danubio, pero el precio fue el conflicto perpetuo. El ducado se convirtió en el punto de apoyo para un imperio global que aún no existía, una promesa peligrosa que exigía recursos y lealtad más allá de sus límites. La marea de los turcos otomanos, con su centro en Constantinopla, se movía sin prisa, buscando la rendición de toda la Europa central. Los emperadores comprendieron que la fuerza militar por sí sola no sería suficiente para detener esta avalancha demoledora. Adoptaron entonces la estrategia que había inaugurado Rodolfo, pero a una escala mucho mayor, de carácter continental. El poder no se obtendría ya mediante el asedio brutal, sino mediante los matrimonios calculados, tejiendo lazos de sangre que unían vastos territorios distantes entre sí. Maximiliano I, conocido como el Último Caballero, perfeccionó esta táctica dinástica con una habilidad asombrosa. Su matrimonio con María de Borgoña incorporó los Países Bajos, Flandes y sus grandes riquezas mercantiles al imperio incipiente.
Los Habsburgo estaban trascendiendo rápidamente su origen, dejando de ser meros dueños de la marca oriental para convertirse en una fuerza continental imparable. El lema que definiría su ascenso al poder global se hizo famoso: que otros libren guerras, tú, feliz Austria, cásate. Esta astuta política dinástica era, sin embargo, una apuesta de alto riesgo, con consecuencias letales. Acumular dominios significaba también acumular enemigos y, peor aún, dispersar las ya tensas defensas del núcleo austríaco, dejando el centro terriblemente vulnerable. La expansión, aunque brillante en el papel, tenía un efecto corrosivo. Los Habsburgo gobernaban territorios tan distantes que apenas podían comunicarse entre ellos, lo que hacía imposible una administración coherente o un plan de defensa unificado. Austria, la piedra fundacional, estaba pagando el precio de la ambición de la dinastía entera. La acumulación de coronas culminó con una serie de uniones matrimoniales que aseguraron a la Casa de Habsburgo el control de España y sus inmensos dominios coloniales. En el lapso de 2 generaciones, la familia que había empezado en un pequeño ducado alpino se había convertido, por obra de pactos nupciales, en la dueña de medio mundo, creando un imperio donde el sol nunca se ponía. Pero mientras los tesoros de América llegaban a Sevilla, el verdadero peligro acechaba mucho más cerca de Viena. Las incursiones otomanas se hicieron más frecuentes, más organizadas. La guerra en Hungría, un reino cristiano crucial que servía de amortiguador, se había convertido en un conflicto perpetuo de desgaste que drenaba las reservas imperiales sin cesar. Carlos V, nieto de Maximiliano, heredó una carga imperial sin precedentes. Sus dominios se extendían desde Viena hasta Madrid y Nápoles, e incluso abarcaban un vasto imperio en el Nuevo Mundo. Este poder inconmensurable vino con una responsabilidad imposible. Debía defender su imperio en 2 frentes existenciales a la vez, una tarea inhumana que nadie podía soportar por completo. Mientras las nuevas ideas de la Reforma protestante desgarraban el tejido interno del Sacro Imperio Germánico, creando enemigos religiosos dentro de sus fronteras, la amenaza otomana se acercaba a su punto crítico. El sultán Solimán, el Magnífico, no buscaba simples incursiones o botín. Buscaba la destrucción. La Casa de Habsburgo se encontró en el centro de 2 tormentas apocalípticas y simultáneas que la amenazaban de muerte. El año 1526 fue un presagio funesto. El ejército húngaro fue aplastado por los otomanos en la terrible batalla de Mohacs. El joven rey húngaro murió y el camino hacia Viena quedó súbitamente abierto. El escudo se había roto y ahora la gran capital danubiana no tenía defensa natural contra la inevitable venganza turca. Fernando de Habsburgo, el hermano de Carlos, que había quedado al mando en Austria, se vio obligado a reclamar la corona húngara vacante. Esta acción, aunque defensiva, fue vista como una provocación directa por Solimán, quien consideró que el territorio le pertenecía por derecho de conquista militar. La capital de Austria se convirtió en el objetivo prioritario. Fernando sabía que su pequeña guarnición no podría resistir un asedio. La noticia de que las fuerzas otomanas se preparaban para la marcha causó pánico generalizado en Viena y en todo el Sacro Imperio. Los Habsburgo habían acumulado poder global, pero ahora el corazón de su dominio estaba a punto de ser atacado por una fuerza incontenible. El pavor era palpable. Los nobles protestantes, que odiaban a Carlos V por motivos religiosos, tuvieron que enfrentar la sombría realidad de que, si Viena caía, el resto de Europa Central seguiría. Era la primera vez que la supervivencia de la cristiandad occidental dependía directamente de la capacidad defensiva de la marca oriental. En el verano de 1529, la realidad se impuso con brutalidad.
Solimán I llegó a los muros de Viena con un ejército que se estima en 100.000 soldados, una fuerza abrumadora equipada con artillería pesada. La ciudad, el corazón de Austria y la sede ancestral de los Habsburgo, se convirtió en el objetivo final, lista para ser borrada del mapa de Europa. La defensa de Viena era desesperada y precaria, liderada por generales astutos pero con una guarnición pequeña, compuesta por unos 20.000 hombres mal equipados. La lucha no era por una provincia, sino por el concepto mismo de Europa Central. Si Viena caía, la vasta llanura húngara se abriría de par en par y el imperio se colapsaría sin remedio. El asedio fue brutal y se prolongó durante semanas bajo una lluvia incesante que ayudó a la defensa. Los mineros otomanos trabajaron sin descanso intentando volar los muros, pero los defensores, liderados por el conde Salm, lucharon en cada brecha con una ferocidad inaudita, sabiendo que la rendición significaba la masacre total de la población. El destino de Austria y de los Habsburgo se decidió no por la estrategia militar superior, sino por la logística. Las lluvias torrenciales y el clima frío forzaron a Solimán a retirarse antes de que sus ejércitos se disolvieran por enfermedad y falta de suministros. Una rendición forzada por la naturaleza, no por la espada, que enfureció al sultán. Viena sobrevivió milagrosamente, pero el asedio de 1529 no fue un final, sino el inicio de una guerra de posiciones que duraría 1 siglo y medio más. La paz nunca fue más que una tregua costosa, una pausa tensa antes del próximo inevitable choque que desgastaría la fuerza imperial hasta sus cimientos más profundos. Carlos V, exhausto por el peso de un imperio ingobernable y asediado por las tensiones internas y externas, tomó una decisión radical que condenaría el futuro de la dinastía. Dividió la casa de Habsburgo en 2 ramas, la española y la austríaca, con la esperanza ingenua de aligerar la carga de un dominio demasiado grande. Pero la división del poder solo duplicó los problemas y las ambiciones internas entre las 2 ramas familiares. El hermano de Carlos, Fernando I, se quedó con el corazón austríaco, Hungría y Bohemia, una herencia llena de dificultades. Su dominio era la línea de fuego permanente contra los turcos y la creciente animosidad de los príncipes protestantes que rechazaban la autoridad imperial de Viena. Austria era ahora el epicentro de la disidencia y la Guerra Santa, una posición de peligro constante. La división del Imperio Habsburgo no trajo paz, sino una complejidad mortífera. Fernando I, ahora al frente de la rama austríaca, heredó el título imperial, pero su autoridad se desmoronaba bajo el asedio doble. La presión constante de los otomanos en el Danubio y la rebelión teológica de los príncipes germánicos. Austria se encontraba en el ojo de un ciclón confesional. Los protestantes veían a Viena como la sede de la Contrarreforma, un centro de intolerancia católica decidida a imponer su fe a la fuerza. Esta desconfianza mutua paralizó la capacidad del Sacro Imperio para defenderse como una unidad coherente, dejando a los Habsburgo austríacos a merced de su propia y limitada fuerza militar. El siglo XVII comenzó con una tensión insoportable. Los emperadores Habsburgo intentaron centralizar su poder, imponer el catolicismo como religión única y unificar su mosaico de reinos. Austria, Bohemia, Hungría, bajo un control estricto. Este proyecto, aunque necesario para la supervivencia contra el Imperio Otomano, resultó ser políticamente explosivo en todos los sentidos. Bohemia se convirtió en el primer polvorín. Los nobles protestantes checos, celosos de sus libertades históricas, temían la pérdida de su autonomía y la imposición de un absolutismo vienés. La chispa que incendiaría Europa entera se encendió en el castillo de Praga, con un acto de violencia política que quedaría grabado en la memoria histórica. En mayo de 1618, una delegación de nobles checos, sintiéndose traicionada por los representantes imperiales, los arrojó por una ventana del palacio.
La defenestración de Praga no fue un asesinato, sino una declaración de guerra abierta. Bohemia eligió a un rey protestante, desafiando directamente la autoridad del emperador Fernando II. Fernando II, un católico devoto e inflexible, se negó a negociar. El desafío de Bohemia era un ataque directo al corazón de su poder dinástico. El conflicto escaló inmediatamente de una revuelta local a una guerra religiosa y política total que arrastraría a toda Europa Central a un infierno de 30 años, una masacre sin precedentes en la historia reciente. Esta guerra de los 30 años fue la peor catástrofe que el territorio había conocido desde la caída del Imperio Romano. Los Habsburgo lucharon por su supervivencia contra una coalición implacable de potencias protestantes, lideradas por los príncipes alemanes, los suecos y, de manera crucial, la Francia católica, que temía el creciente poder de Viena. El conflicto dejó un rastro de destrucción inimaginable. Los ejércitos mercenarios, tanto imperiales como suecos, recorrieron el Sacro Imperio, saqueando y masacrando a la población civil. Las cosechas se perdieron, las ciudades se despoblaron y la estructura social se desintegró por completo bajo la presión constante de la brutalidad militar descontrolada. Austria misma no fue inmune al horror. Los ejércitos enemigos llegaron a amenazar Viena. La economía se paralizó y la lealtad de los reinos periféricos se puso a prueba hasta el límite de la ruptura. Los Habsburgo gastaron sus fortunas y el crédito de su imperio en mantener sus ejércitos, desesperados por no perder su dominio central. El coste humano fue catastrófico. Algunas regiones de Alemania perdieron hasta la mitad de su población. Los Habsburgo lograron sobrevivir a la tormenta, principalmente gracias a generales astutos y a la tenacidad de la rama austríaca, que no se rindió a pesar de las derrotas iniciales y la amenaza de invasión total por parte de Suecia. Pero la victoria vino con un precio de autodestrucción política. La Paz de Westfalia, firmada en 1648, puso fin a la guerra y marcó el final de la hegemonía indiscutible de los Habsburgo en Europa Central. El Sacro Imperio Germánico se convirtió en una entidad moribunda, una confederación de estados soberanos que limitaba drásticamente el poder real del emperador en Viena. Los Habsburgo se vieron obligados a aceptar la soberanía virtual de los cientos de estados alemanes, reconociendo el protestantismo y abdicando de su sueño de una Alemania católica y unificada. Su centro de gravedad político se desplazó de manera irreversible. Ya no eran los amos de Alemania, sino los soberanos absolutos de un dominio más compacto y menos diverso. La Casa de Austria miró hacia adentro, hacia sus propios reinos hereditarios. Austria, Bohemia y Hungría. El trauma de la guerra les enseñó una lección brutal. La diversidad interna era una debilidad y la centralización era la única vía de supervivencia. La centralización se convirtió en la nueva obsesión imperial, sin importar la resistencia. Sin embargo, Hungría se resistía ferozmente a la unificación. La nobleza húngara se veía a sí misma como una entidad política separada, y la presencia de guarniciones imperiales y la imposición del catolicismo provocaron una serie constante de levantamientos armados. Los Habsburgo tenían que luchar no solo contra los enemigos externos, sino contra la desintegración interna. Y la amenaza otomana seguía latiendo en la frontera sur. El fracaso en la Guerra de los 30 años había debilitado a Viena, y el sultán Mustafa, viendo una oportunidad dorada en la debilidad austríaca, decidió que era hora de saldar la cuenta pendiente de hacía casi 150 años y tomar finalmente la capital imperial. En el verano de 1683, el terror regresó. 100.000 soldados otomanos, bajo el gran visir Kara Mustafa, marcharon hacia Viena. Esta vez, el asalto fue metódico y decidido. El emperador Leopoldo I
y su corte huyeron, abandonando la ciudad a su suerte, un acto de cobardía que hirió profundamente la moral austríaca. La defensa de la capital recayó en una guarnición pequeña y desesperada, al mando del conde Starhemberg y en la población aterrada. El asedio de Viena de 1683 se convirtió en el punto final de la eterna lucha de Austria. Si la ciudad caía, el Imperio Otomano se consolidaría en Europa Central, alterando el curso de la historia occidental. La ciudad de Viena estaba de nuevo en el punto de mira, un peón aislado en el tablero de ajedrez geopolítico. El asedio de 1683 fue más feroz y metódico que el anterior. El gran visir otomano, Kara Mustafa, aplicó toda la ingeniería de su imperio, cavando túneles y minando los muros con explosivos, decidido a no cometer los errores logísticos de Solimán. Los defensores lucharon en la oscuridad de los túneles, intentando desesperadamente desactivar las bombas otomanas. El conde Starhemberg envió mensajes cifrados pidiendo ayuda a los príncipes alemanes y, crucialmente, al rey de Polonia, Juan III Sobieski, cuyo ejército era la única esperanza real para romper el cerco letal. Mientras el tiempo se agotaba y los muros cedían bajo la presión de las explosiones, el destino de Viena pendía de una alianza volátil y desesperada. La ayuda llegó en el momento preciso. El 12 de septiembre, una fuerza de rescate multinacional, con los polacos a la cabeza, descendió de las colinas boscosas que rodean la ciudad. Un golpe estratégico devastador. La batalla de Kahlenberg fue una de las mayores cargas de caballería de la historia, una avalancha de alas polacas que destrozó el campamento otomano, desorganizando por completo al ejército sitiador. Kara Mustafa, tomado por sorpresa y humillado, se vio obligado a ordenar una retirada caótica que se convirtió en una desbandada total y absoluta. La victoria no solo salvó a Viena, sino que marcó un punto de inflexión. Por primera vez en casi 3 siglos, el Imperio Otomano no solo se había detenido, sino que había sido expulsado de manera decisiva. Los Habsburgo entendieron que debían aprovechar este impulso para asegurar definitivamente sus fronteras, pasando de la defensa agónica a la conquista sistemática. El siglo XVIII se abrió con un nuevo espíritu en Viena: la ofensiva. El gran general Eugenio de Saboya, un genio militar contratado por los Habsburgo, lideró una serie de campañas brillantes en Hungría, expulsando a los otomanos del territorio que habían ocupado durante 150 años y sometiendo el reino a la corona de Viena. Esta expansión liberó una inmensa riqueza y recursos humanos, pero también incorporó un nuevo conflicto intratable. La nobleza húngara, liderada por Francisco Rákóczi, se alzó en una violenta revuelta contra el dominio de los Habsburgo, luchando por su independencia y percibiendo el rescate como una simple transferencia de yugo. Los Habsburgo se encontraron nuevamente en la encrucijada. Habían sobrevivido al enemigo exterior, pero ahora debían lidiar con un enemigo interno y cultural, un reino entero que se negaba a ser asimilado por la centralización administrativa de Viena. La diplomacia y la fuerza se alternaron en un intento desesperado por pacificar y asegurar el vasto territorio recuperado. Mientras la frontera oriental se aseguraba lentamente, una crisis interna de proporciones épicas se gestaba en el núcleo del poder. El emperador Carlos VI no tenía herederos varones, una catástrofe dinástica que amenazaba con deshacer en un instante el imperio que los Habsburgo habían pasado 4 siglos construyendo pieza a pieza, mediante guerras y matrimonios. Carlos VI dedicó toda su vida a asegurar la supervivencia de su hija, María Teresa. En 1713 emitió la Pragmática Sanción, un edicto que permitía a su hija heredar todos los dominios de los Habsburgo, una medida que intentaba forzar la mano de las otras potencias europeas para que aceptaran una mujer en el trono. Esta sanción fue un reconocimiento tácito de la fragilidad extrema de la Casa de Austria.
Carlos gastó millones en sobornos y concesiones políticas para obtener la aceptación formal de su hija por parte de las demás naciones. Pero sabía que estas promesas no valían nada una vez que su corazón dejara de latir, que solo eran papel mojado. En el año 1740, Carlos VI murió y la peor pesadilla austríaca se hizo realidad. La pragmática sanción fue ignorada instantáneamente por casi todas las potencias que habían jurado respetarla. María Teresa, una joven inexperta, heredó un imperio en bancarrota, con un ejército debilitado y rodeado de depredadores. El primer golpe fue devastador. Federico II de Prusia, un monarca sin escrúpulos ni honor, aprovechó la debilidad de la joven archiduquesa e invadió Silesia, la provincia más rica del imperio. Esta invasión marcó el inicio de la Guerra de Sucesión Austríaca, un conflicto brutal que duraría 8 años y que pondría a prueba la voluntad de Austria de sobrevivir. El choque fue más allá de lo militar. Era el anuncio de un cambio en el equilibrio de poder en Europa Central. Prusia, un reino militarista y nuevo, desafiaba la vieja hegemonía austríaca, un conflicto que se convertiría en la dualidad germánica que definiría la política centroeuropea durante los siguientes 150 años, una batalla por la identidad. María Teresa, a pesar de su inexperiencia inicial, demostró tener un temple de hierro. Reunió a sus nobles húngaros, a quienes los Habsburgo habían reprimido durante décadas, y les prometió respeto por sus libertades a cambio de su ayuda militar desesperada. El llamamiento fue un éxito, y los ejércitos húngaros acudieron en masa para defender la dinastía, por conveniencia o por lealtad. La joven soberana no solo sobrevivió a la guerra, sino que salió de ella con una renovada determinación. Aunque perdió Silesia, lo que fue un golpe humillante, logró conservar la corona de sus dominios y la dignidad imperial. María Teresa entendió que, para evitar la disolución, Austria necesitaba una reforma radical, una modernización forzada del Estado, una tarea ardua. María Teresa, la emperatriz de hierro, miró a su vasto y desorganizado imperio y vio una reliquia condenada a desaparecer si no cambiaba su esencia misma. La pérdida de Silesia fue una cicatriz que la marcó para el resto de su vida, una humillación que juró vengar. Entendió que la supervivencia dependía de copiar el modelo de su enemigo más eficiente, el militarismo frío de Prusia. El primer paso fue centralizar el gobierno, aniquilando los privilegios locales que paralizaban la toma de decisiones rápidas y eficientes. Creó un servicio civil profesional, eliminó las barreras arcaicas del feudalismo y reformó el sistema tributario para drenar más dinero directamente hacia el mantenimiento de un ejército moderno y permanente, una máquina de guerra. Esta modernización, conocida como el absolutismo ilustrado, fue brutalmente pragmática. No buscaba la felicidad del pueblo, sino la eficiencia del Estado y la acumulación de poder para la guerra de revancha inevitable contra Prusia. Cada reforma fue diseñada con un solo objetivo en mente: recuperar la provincia perdida y restaurar la preeminencia de Austria en el mundo germánico. La búsqueda de venganza llevó a Austria a una realineación diplomática sin precedentes. Después de siglos de enemistad, Viena forjó una alianza con Francia y Rusia. Esta revolución diplomática precipitó la Guerra de los 7 Años, un conflicto global que se luchó en los campos de batalla de Europa, India y América, drenando la riqueza de todas las potencias involucradas. A pesar de los enormes sacrificios, María Teresa fracasó en su objetivo central. Federico II resistió la coalición y al final de la guerra, Silesia permaneció bajo control prusiano. Austria había sobrevivido como gran potencia, pero su ambición de dominar Alemania estaba terminada. La sombra de Prusia se cerniría para siempre sobre el Danubio.
Con la derrota militar, la atención de Viena se centró en la consolidación interna y la expansión hacia el este, siguiendo el camino que había marcado Eugenio de Saboya. En el año 1772, Austria participó en la primera partición de Polonia, anexionándose Galitzia, un territorio extenso y poblado que aumentaba la diversidad étnica del imperio. Esta anexión fue un acto de realpolitik despiadada, demostrando que los Habsburgo, a pesar de su piedad religiosa, no tenían límites morales cuando se trataba de asegurar la supervivencia territorial y el equilibrio de poder. El imperio se hizo más grande, más complejo y, por lo tanto, intrínsecamente más inestable en su composición interna. El hijo de María Teresa, José II, llevó las reformas a un extremo peligroso y radical. José era un déspota ilustrado obsesionado con la racionalidad y la uniformidad. Emitió miles de edictos, desde la tolerancia religiosa hasta la abolición de la servidumbre, intentando cambiar la sociedad austríaca de la noche a la mañana, sin respetar la tradición o la cultura. José II, a diferencia de su madre, despreciaba la complejidad y el legado. Intentó imponer el alemán como idioma único en todo el imperio, centralizando todo bajo la burocracia vienesa, desde Bruselas hasta Hungría y Milán. Sus reformas fueron tan precipitadas y agresivas que generaron una resistencia violenta en casi todas sus provincias. Bélgica se levantó en una revuelta total. Hungría, siempre díscola, estaba al borde de la rebelión armada. José II se dio cuenta, antes de morir prematuramente, de que había ido demasiado lejos, socavando la lealtad que su madre había logrado cimentar con tanto esfuerzo. Su epitafio autoimpuesto resumía su amargo fracaso. Aquí yace José II, quien fracasó en todo lo que emprendió. La muerte de José y el ascenso de su hermano Leopoldo II coincidieron con una nueva y espantosa amenaza que emanaba de París: la Revolución Francesa. Esta no era una disputa dinástica o religiosa, sino una fuerza ideológica dedicada a destruir el concepto mismo de monarquía hereditaria, una amenaza existencial contra la Casa de Habsburgo. Viena, sede del poder más antiguo y tradicional de Europa, se convirtió en el blanco primario de la furia revolucionaria francesa. Los Habsburgo veían en la ejecución de Luis XVI y María Antonieta, hermana de Leopoldo, no solo un crimen atroz, sino un anuncio directo de su propio destino si no actuaban con una fuerza demoledora y rápida. Comenzaron las guerras revolucionarias francesas, un conflicto de 2 décadas que no buscaba ganar provincias, sino erradicar ideologías completas. Austria, el corazón de la contrarreforma y el bastión del conservadurismo, se encontró luchando en la vanguardia contra un enemigo militarmente superior, impulsado por el fervor nacionalista de sus ciudadanos. Los ejércitos franceses, liderados eventualmente por la figura meteórica de Napoleón Bonaparte, humillaron a los ejércitos imperiales austríacos una y otra vez. Las tácticas obsoletas de Viena no podían igualar la velocidad y la ferocidad de las nuevas divisiones revolucionarias. El vasto pero lento imperio de los Habsburgo fue repetidamente derrotado, desangrado y forzado a firmar paces humillantes, entregando territorios valiosos. El momento más oscuro llegó en el año 1806. Napoleón, tras aplastar a Austria en varias batallas clave, decidió disolver formalmente el Sacro Imperio Romano Germánico, una entidad que, a pesar de ser una sombra, había justificado la existencia de los Habsburgo durante 1000 años. La dinastía perdía su título más sagrado y antiguo. Francisco II, el último emperador del Sacro Imperio, se vio obligado a renunciar a su corona imperial milenaria. Consciente de la necesidad de mantener alguna apariencia de soberanía, ya se había proclamado a sí mismo emperador de Austria 2 años antes, creando un nuevo título para una entidad política que estaba a punto de colapsar.
La vieja Austria, la heredera del Sacro Imperio, había desaparecido. La disolución del Sacro Imperio en 1806 y la humillante derrota a manos de Napoleón Bonaparte despojaron a la Casa de Habsburgo de su legitimidad histórica, pero no de su voluntad de supervivencia. El emperador Francisco I, un hombre profundamente conservador y receloso de cualquier cambio, se encontró liderando una nación en crisis existencial y territorial, buscando una forma de resistir a la marea francesa. Austria se vio obligada a convertirse en un peón de la política napoleónica, forzada a firmar alianzas y a aportar tropas para las campañas francesas, una degradación insoportable para la antigua potencia dominante de Europa Central. La humillación se profundizó cuando Napoleón, buscando legitimar su usurpación, se casó con María Luisa, la propia hija del emperador austríaco. Este matrimonio dinástico, un eco macabro de la vieja estrategia de los Habsburgo, fue la mayor rendición de la Casa de Austria, un intento desesperado por asegurar la supervivencia de la dinastía a expensas de su honor y su poder real. Viena se había convertido, de facto, en una provincia satélite del Imperio francés, sin voz ni autonomía verdadera, esperando el momento para la traición. La oportunidad para la revancha llegó en el año 1813. Tras el desastre de Napoleón en Rusia, Austria, bajo la dirección del astuto y frío canciller Metternich, se unió a la coalición antifrancesa. Metternich entendió que la supervivencia de Austria no residía en el heroísmo, sino en el cálculo y el equilibrio, esperando a que los demás hicieran el trabajo pesado de desgastar al enemigo. La victoria final de la coalición sobre Napoleón en 1814 permitió a Austria reclamar su lugar como la potencia dominante de la Restauración. Viena se convirtió en la sede del Congreso que redefinió el mapa de Europa, una asamblea de diplomáticos que buscaba borrar la memoria de la Revolución Francesa y del liberalismo, restaurando el orden monárquico tradicional. Bajo la dirección de Metternich, Austria se transformó en la columna vertebral de la nueva Europa. El sistema Metternich, conocido como el Concierto de Europa, se basaba en la represión feroz de las ideas liberales y nacionalistas que amenazaban a los imperios multiétnicos. Austria lideró una cruzada continental para mantener el statu quo, silenciando cualquier atisbo de revuelta. Pero el nacionalismo, la misma fuerza que había impulsado a los franceses, era la mayor amenaza interna para el imperio austríaco. Los Habsburgo gobernaban sobre 11 etnias principales: alemanes, húngaros, checos, polacos, italianos, croatas, rumanos y más. Cada grupo, al observar el despertar de la identidad nacional, exigía autonomía o independencia total. Metternich sabía que cualquier concesión a la identidad nacional sería la primera grieta que disolvería el vasto imperio. Por lo tanto, el control policial y la censura se convirtieron en la política interior fundamental. Viena se transformó en la capital de la represión, manteniendo la paz a un coste insoportable de libertades personales e intelectuales, congelando el tiempo. Durante 3 décadas, Metternich logró mantener el control total, pero la presión de la modernidad y el deseo de autodeterminación crecían en las sombras, alimentados por la frustración y el resentimiento. Austria era una olla a presión esperando explotar, contenida solo por la mano de hierro de un sistema anticuado que ya no correspondía a la realidad social. El año 1848, el año de las revoluciones, trajo la explosión esperada. Una ola de fervor revolucionario barrió el continente y la autoridad de los Habsburgo se desmoronó casi de la noche a la mañana. La revuelta estalló en Viena, forzando a Metternich, el arquitecto de la estabilidad, a huir al exilio bajo el disfraz de una lavandera. La revolución no fue un evento unificado, sino una serie de levantamientos nacionales simultáneos y caóticos. Los italianos se sublevaron en Lombardía y Venecia. Los checos exigieron autonomía en Praga.
Pero la mayor amenaza provino de Budapest, donde Lajos Kossuth proclamó una Hungría independiente, levantando un ejército nacional decidido a luchar hasta el final. El imperio austríaco, que parecía tan poderoso en la mesa de negociación, se encontraba ahora al borde del colapso total, sin un líder coherente y con su ejército disperso en frentes internos. El emperador Fernando Pre, mentalmente incapaz de manejar la crisis, abdicó, dejando el trono a su joven sobrino, Francisco José. Francisco José, de 18 años, un hombre destinado a cargar con la cruz de los Habsburgo por casi 70 años, ascendió al trono en medio del caos. Su primer acto fue buscar la ayuda de la única potencia que Metternich había intentado mantener lejos de Europa Central, la Rusia zarista, que envió 100.000 soldados para aplastar la revolución húngara. Con ayuda extranjera, Viena logró ahogar las revueltas, restaurando el control con una brutalidad calculada. La represión posterior fue implacable. Los líderes rebeldes fueron ejecutados y la autonomía de Hungría y Bohemia fue revocada. El imperio se salvó, pero la victoria se logró mediante el derramamiento de sangre de sus propios pueblos, un trauma que nunca sanaría por completo. La lección de 1848 fue clara. La unidad del imperio austríaco era una ficción mantenida por la fuerza. Pero la supervivencia del imperio dependía de que los Habsburgo no volvieran a fallar en la esfera internacional, particularmente ante la rivalidad con la Prusia en ascenso, que se estaba consolidando rápidamente bajo nuevos líderes ambiciosos. El joven emperador Francisco José Prie gobernaba sobre un imperio que solo se mantenía unido por la bayoneta rusa. El rescate de 1849 fue un favor peligroso. Austria había sobrevivido a sus propios pueblos, pero no podía permitirse una derrota externa que volviera a encender el fuego de la revolución interna. La prueba de fuego, la confrontación final con Prusia, era inevitable. Guillermo I ascendió al trono prusiano y su canciller Otto von Bismarck era un hombre con una visión fría y una determinación férrea. Unificar Alemania bajo la égida prusiana, lo que significaba expulsar a Austria del juego continental por completo. El duelo por el control del mundo germánico se había iniciado, sin espacio para la coexistencia. Francisco José, aferrado a la tradición y el conservadurismo, no estaba preparado para el pragmatismo despiadado de Bismarck. La primera confrontación seria se dio en 1866, en la llamada Guerra Austro-Prusiana. La guerra fue corta y brutal, decidida por la superioridad organizativa y tecnológica de Prusia, que ya utilizaba armas de retrocarga más rápidas. La batalla de Königgrätz, o Sadowa, fue un desastre militar decisivo para Austria. El ejército imperial, con sus tácticas anticuadas y su composición multiétnica dispersa, fue aplastado. La derrota fue una humillación total que puso fin a 7 siglos de dominio austriaco en los asuntos alemanes. Bismarck había logrado lo que Napoleón no pudo: expulsar a los Habsburgo de Alemania. Esta derrota, sin embargo, hizo mucho más que debilitar a Viena externamente. Desató una crisis interna que amenazó con la desintegración inmediata del imperio. Hungría, viendo la debilidad del centro, estaba lista para declarar su independencia total. Francisco José tuvo que elegir entre la disolución total o la capitulación política ante su reino más rebelde. El emperador, aconsejado por sus ministros, cedió. En 1867 se firmó el compromiso, el Ausgleich, que transformó al imperio austríaco en el imperio austrohúngaro, una monarquía dual. Este acuerdo le dio a Hungría una autonomía casi total, con su propio parlamento, su propia capital y un gobierno responsable. La nueva entidad política era un experimento desesperado. El emperador Francisco José era coronado rey de Hungría en Budapest, mientras que seguía siendo emperador de Austria en Viena. Los dos estados compartían solo 3 ministerios.
asuntos exteriores, guerra y finanzas. Era una unión dinástica más que un Estado unificado. El compromiso resolvió temporalmente el problema húngaro, pero creó el resentimiento insoportable de los otros grupos étnicos, especialmente los checos, polacos y eslavos del sur. Ellos se preguntaron, con total lógica, por qué los húngaros tenían derecho a la autonomía y ellos no. ¿Por qué no una monarquía triple? El imperio austrohúngaro, aunque vasto y culturalmente rico, se convirtió en una trampa demográfica. Era una prisión de naciones, mantenida unida por la lealtad al viejo emperador y el miedo a lo que sucedería si la estructura colapsaba. Cada decisión política se convertía en un laberinto étnico y lingüístico que paralizaba la administración. En los Balcanes, la ambición de Viena chocaba frontalmente con el creciente nacionalismo serbio, que soñaba con la unión de todos los eslavos del sur en un gran estado y que veía a Bosnia, un territorio administrado por Austria desde 1878, como territorio sagrado y usurpado. La política exterior se hizo errática. Austria se vio obligada a aliarse con la nueva y poderosa Alemania de Bismarck, un pacto forzado por la derrota, no por el cariño, que garantizaba la protección contra el expansionismo ruso, pero que convertía a Viena en la pareja menor de una alianza militar cada vez más agresiva y peligrosa. A pesar de su decadencia política, el imperio vivió un breve florecimiento cultural. Viena se convirtió en la capital de la modernidad intelectual, con pensadores como Freud y músicos como Mahler. Era una época de esplendor artístico que ocultaba la podredumbre política y la inestabilidad social que burbujeaba justo debajo de la superficie elegante. La corte de los Habsburgo, mientras tanto, se hundía en la tragedia personal. El único hijo de Francisco José, el príncipe Rodolfo, se suicidó en circunstancias misteriosas. Su esposa, la hermosa y volátil emperatriz Isabel, fue asesinada por un anarquista italiano. El viejo emperador se quedó solo, una figura de luto, observando cómo su mundo se desmoronaba lentamente. El heredero al trono, el archiduque Francisco Fernando, era un hombre impaciente y arrogante que odiaba a los húngaros y planeaba abolir el compromiso y crear esa monarquía triple tan temida, concediendo igualdad a los eslavos del sur. Este plan, conocido como trialismo, lo convirtió en el enemigo número uno de los nacionalistas serbios. En el verano de 1914, Francisco Fernando viajó a Sarajevo, la capital de Bosnia, un acto visto por los serbios como una provocación intolerable en territorio eslavo. El 28 de junio, el archiduque y su esposa fueron asesinados por un joven nacionalista serbo-bosnio, un acto terrorista calculado para incendiar la región. El asesinato fue la chispa que encendió la pólvora acumulada durante 50 años de imperialismo y nacionalismo. Viena vio en el ataque la prueba irrefutable de que Serbia debía ser aplastada para salvar al imperio. El ultimátum austrohúngaro a Serbia fue una declaración de guerra disfrazada, diseñada para ser rechazada. El ultimátum de Viena a Serbia, en julio de 1914, fue el cálculo final de una potencia desesperada por reafirmar su autoridad en los Balcanes antes de ser irrelevante. Austria-Hungría estaba dispuesta a arriesgar una guerra continental para sobrevivir, segura de que su aliado, la poderosa Alemania, acudiría en su defensa, lo cual era un error de cálculo fatal y ciego. La monarquía dual, con su estructura pesada, sus múltiples nacionalidades descontentas y su viejo emperador en funciones, arrastró a Europa a la Primera Guerra Mundial. El conflicto que Viena buscó para salvar su imperio resultó ser el veneno que lo disolvería por completo, la guerra total que nadie estaba preparado para soportar o para ganar de manera decisiva. El ejército austrohúngaro, una colección de 12 idiomas oficiales, funcionó mal desde el principio.
Los soldados checos, polacos, eslavos y rumanos no tenían interés en luchar por la supremacía germánica o húngara, y las deserciones en masa y la baja moral paralizaron la maquinaria de guerra en el frente oriental contra Rusia. La guerra se convirtió en una sangría de 4 años. Los reveses militares fueron constantes y el imperio tuvo que depender cada vez más del apoyo alemán para evitar el colapso total en Galicia y en el frente italiano. Austria-Hungría, la potencia que había iniciado la guerra, se convirtió en una carga para su propio aliado, una sombra de su antiguo poder. El impacto económico y social de la guerra fue catastrófico. La hambruna se extendió, especialmente en Viena, donde la población urbana padecía un sufrimiento inimaginable. La lealtad a la Casa de Habsburgo se evaporó. El viejo Francisco José, símbolo de una era que ya no existía, murió en medio del conflicto, en 1916. Su sucesor, Carlos I, fue el último emperador. Joven y bien intencionado, intentó frenéticamente negociar una paz separada para salvar el imperio del desastre total. Sus esfuerzos fueron bloqueados tanto por su aliado alemán, que no toleraba la traición, como por las potencias de la Entente, que ya habían decidido desmembrar el imperio como condición para la paz. El presidente estadounidense Woodrow Wilson, con sus 14 puntos, articuló el destino de Austria-Hungría, la autodeterminación nacional. La idea de un Estado multiétnico, unido por una dinastía monárquica, se había vuelto obsoleta. Un anacronismo insostenible en el mundo moderno de nacionalidades en efervescencia. En el otoño de 1918, mientras las derrotas militares se acumulaban y Alemania se acercaba a la rendición, el imperio austrohúngaro simplemente se disolvió desde dentro, implosionó en el caos de sus propias identidades nacionales. Checoslovaquia declaró su independencia. Hungría se separó de manera formal. Los eslavos del sur formaron su propia unión. El imperio que había durado 7 siglos se desvaneció en cuestión de semanas. El último emperador, Carlos I, se vio obligado a renunciar a su participación en los asuntos de Estado. No abdicó formalmente, manteniendo la dignidad hasta el final, pero el poder se había ido por completo, absorbido por los nuevos consejos nacionales. Lo que quedó de los dominios de los Habsburgo fue una pequeña y empobrecida república alpina, sin salida al mar, con una capital, Viena, diseñada para un imperio de 50 millones de habitantes y ahora aislada en un estado de 6 millones. La Nueva Austria era un resto humillante, el tronco desnudo de un árbol gigantesco y glorioso. El Tratado de Saint-Germain, firmado en 1919, legalizó el desmembramiento. La nueva República de Austria se declaró parte de la nación alemana, pero los aliados victoriosos, temiendo un gran Reich alemán, prohibieron la unión. Austria fue forzada a ser independiente, un estado artificial, un pueblo que no quería ser nación. La primera República Austríaca nació bajo un trauma doble: la pérdida total de su poder y la negación de su identidad. Se quedó sin Bohemia, sin Hungría, sin los puertos del Adriático, sin la fuerza económica que la había mantenido a flote. La pequeña Austria era un cuerpo que había perdido casi todos sus miembros vitales. Viena se encontró sola, observada con desprecio o indiferencia por las nuevas y ambiciosas naciones que se habían construido sobre sus ruinas. La identidad que había sido la fuerza de Austria, su papel de puente y frontera entre culturas, ahora la hacía insignificante, un objeto más en el mapa político de los vencedores. La historia de Austria, la marca oriental que se convirtió en un imperio global, era ahora la historia de la pérdida. De nuevo, el destino de Austria era ser pequeña y vulnerable, pero esta vez sin la protección de la poderosa Casa de Habsburgo, sin la ambición global que la había mantenido en la vanguardia.
La nueva república, desgarrada por facciones políticas internas, enfrentaría tensiones que prometían más violencia y más disolución. La supervivencia estaba garantizada, pero la paz no, y el conflicto interno la llevaría a su siguiente gran punto de ruptura.